El 10 de enero de 2016, David Bowie murió. 2 días antes de su muerte, le regaló al mundo lo que en definitiva fue su último disco, el número 26 de su carrera. Hablo de Black Star. Y ahora quiero conversar sobre ese disco. De entrada quiero decir que amo Black Star. Es un discazo bajo todas las luces posibles. No le encuentro nada malo quizás, o si hay problemas pues son inferiores, menores y no repercuten sobre la calidad del trabajo final. Es un disco que se puede escuchar muchísimas veces seguidas porque es un disco que dura poco, tiene pocas canciones, y eso hace que también funcione la posibilidad de escucharlo una y otra vez apenas acaba. Sí, es un disco que permite acercarte varias veces. Si lo escuchas una vez, pues vas a tener tiempo de escucharlo 2 veces seguidas al menos. Y Black Star, para mucha gente, sobre todo fanáticos de Bowie, es un disco que termina siendo una especie de regalo a ellos. Quizás también por tomar la palabra de lo que en su momento alguna vez dijo Tony Visconti, el gran productor Tony Visconti, que también fue coproductor del disco, algo así como que este fue una especie de regalo final que hizo David a sus oyentes. Y probablemente hay algo de eso, pero yo quiero partir de la idea siguiente para hablar de Black Star. Este no es un disco sobre la muerte, no es un disco sobre su muerte o la proximidad de su muerte. En realidad es un disco muy oscuro. Si nos ponemos a analizar las decisiones musicales y las decisiones líricas, pues el resultado no es que sea un disco absolutamente esperanzador o algo por el estilo. Es cierto, hay eso y hay muchísimo de eso en Black Star. Quizás en el último tema, I Can Give Everything Away, haya un dejo de esperanza en medio de todo, pero es el último tema y solo un dejo, solo por ahí una especie de puerta abierta, ventana medio abierta para que entre algo de esperanza en toda la construcción conceptual del disco, pero eso no significa que sea un disco esperanzador, es todo lo contrario. Pero esa oscuridad, esa desesperanza, poco tiene que ver con el diagnóstico de cáncer de hígado que él tuvo y que lo terminó matando 18 meses después de haber sido diagnosticado. Si consideramos que el disco trata sobre la enfermedad, es porque tendemos a hacer ese ejercicio de tratar de llenar los espacios vacíos y hacer relaciones que no existen cuando suceden las tragedias. La muerte de David Bowie fue una tragedia para la música, porque nos dejó relativamente joven, tenía recién 69 años, podía haber vivido más, podía haber hecho más producciones, y eso en definitiva marcó muchísimo la manera en que nos aproximamos a Black Star. Black Star no es un disco sobre la muerte, sobre la oscuridad, sobre lo violento, sobre lo agresivo, sobre no pertenecer a ningún lado, sobre sentir poder sobre otra persona, sobre la transformación a algo no necesariamente positivo. Es un disco realmente a nivel lírica bien denso y funciona dentro de todo el contexto que está presentado. El mismo título, Estrella Negra, Black Star, no ofrece mucho más para explicarnos de qué va el concepto, pero ya nos va demarcando el camino. Eso significa que este disco no es sobre su mortalidad, sobre su posible muerte, posibilidad de muerte mientras lo hacía. No va por ahí. Esa es una lectura, insisto, muy fácil. Cuando él empezó a hacer el disco, más o menos en enero de 2015, ya tenía una banda contratada, era una banda de músicos nuevos, que era la primera vez que trabajaron con él, la única vez, ¿ya? Digamos que no había hecho eso casi en 30 años Bowie. Bowie siempre trabajaba con los mismos músicos, lo hacía que, no todos quizás, pero que el guitarrista o dice quién venga a un disco, se repitieran 3 discos. Ha tenido colaboradores constantes alrededor de su carrera, como Carlos Salomar, Mick Ronson o Rhys Gabriels, que ahora, gran guitarrista que ahora toca con The Cure. Es más, la única banda en la que fue parte Bowie, que él armó, Tin Machine, la hizo con Gabriels. Y esa fue la última vez que tuvo una banda completamente nueva. Y para Black Star decidió enfocarse en otra dinámica, alejarse de la dinámica de los músicos de rock y enfocarse en los músicos de jazz, virtuosos de jazz, gente que toca increíble, que hizo maravillas. Y ya cuando empezó a grabar ese disco ya estaba enfermo, ya estaba recibiendo quimioterapia, lo manejaron todo con un secretismo brutal. Los músicos evidentemente sabían que estaba pasando él por un proceso de cáncer. Les hicieron firmar acuerdos de confidencialidad, nadie podía decir nada, más o menos el mismo sistema de grabación que utilizó para el disco anterior, The Next Day, de un par de años atrás, 2013, 14, que nadie supo que Bowie había hecho un disco hasta que apareció. Pues esta dinámica se mantuvo igual. Y Bowie estuvo muy enfermo durante los primeros meses de grabación del disco, que más o menos tuvo un proceso de 6 meses casi.
la menos la mitad del disco, de la producción del disco, él recibió quimioterapia y a veces iba un poco desgastado porque llegaba al estudio de las sesiones de que le metían la medicina, eso. Y, y se lo notaba mal. La gente lo notaba mal, pálido, eh, con malestar, etcétera. Pero algo importante para hablar de Bowie como un ente creador de música y un ente trabajador en el estudio es el hecho de que ya estando allí en ese espacio, se transformaba. Eso es una de las cosas muy importantes para hablar de la historia de David Bowie como músico. Es el hecho de que el trabajo en el estudio y en el escenario, en la parte de trabajo artístico per se, creativo, él se transformaba. Puede haber estado en su peor momento, pero adquirió una energía adicional. Eso es algo que muchísima gente, muchísimos de sus colaboradores y hasta biógrafos coinciden. Él vivía para hacer esto y se transformaba. Entonces, digamos, en su época de Station to Station del 76, que tiene mucho que ver esa idea de lo que sucede en ese disco, y con el Thin White Duke, con Blackstar, retoma un montón de temas por ahí. En esa época era la época en la que Bowie estaba completamente hasta acá con la Coca-Cola, y estaba tan mal, casi no comía, tomaba solo leche y creo que comía pepinos. O sea, era un tipo que parecía alguien, estaba muy flaco, blanco y todo. Se pasaba dormido todo el tiempo, sin energía, pero llegaba al estudio y era una máquina de hacer música. Entonces, eso mismo se reprodujo también al hacer Blackstar. Y yo asumo esto, y voy a inducir una respuesta. No puedo deducir nada de esto porque se me está ocurriendo ahora que esas relaciones acerca del mal físico, de cómo se sentía en ese momento y la necesidad de grabar, le remitieron muchísimo a esa etapa. Y por eso esa etapa tuvo mucho que ver a nivel de temas y de imágenes con Blackstar. O sea, está la relación visual, está muy clara, sobre todo en el video de Lazarus, y también en cuestiones temáticas y medias dark que hay por ahí. Pero a mitad de la grabación, ya cuando había terminado de grabar con los músicos y estaba enfocado en poner sus voces, Bowie mejoró. Bowie pasó por lo menos esos 3 meses últimos de grabación del disco en un buen estado, y al final casi del proceso de producción con la banda completa en un estudio, ya lo veían mejor, lo veían como que el pelo le estaba creciendo porque perdió el cabello, ya estaba creciendo el cabello, se le veía mejor, empezó a ganar peso, es decir, todo el mundo sintió que él estaba mejorando. Y esa mejora fue fundamental para poner las voces del disco. O sea, él grabó las voces en otro estudio, con Visconti en los controles, y él grabó todo. Es más, Bowie siempre tuvo una voz preciosa. A mí me encanta la voz de Bowie. Era un tipo que podía volverse un crooner, podía volverse un cantante de glam, que lo fue, pero siempre había una especie de sutileza en su forma de cantar, en su fraseo, en la profundidad de su voz. Es como una especie de dulce, de lujo, que te cuesta un montón, pero cuando lo pruebas es delicioso. Así yo siento que es la voz de Bowie, y aquí es perfecta la voz de Bowie. Quizás también tiene que ver con el hecho de que se sentía mejor. Y ya para cuando el disco estuvo listo, ya para junio del 2015, ya el disco estaba completamente listo. No había nada que hacer. Grabaron más canciones de las 7 que están ahí. Algunas salieron años después en un EP. Pero él decidió que esas 7 tenían un sentido básico que podía orquestarse como algo no conceptual, pero al menos que se sintiera fluido y con algún tipo de forma. Eso está ahí, no hay que darle vueltas. Las 7 canciones que conforman Blackstar son perfectas en su compaginación y en cómo están colocadas en el orden que tienen, ¿no? Primero Blackstar, luego Tis a Pity, She Was a Whore, están perfectas. En noviembre de ese año, del 2015, ya la enfermedad regresó. Bowie grabó el video de Lazarus estando muy mal, y los doctores le dijeron: esto es terminal, no tienes opción. Y esto deja en claro que no es que Blackstar fuera un disco sobre la muerte, porque él no estaba muriendo en ese momento, estaba siguiendo un tratamiento para evitar que esta enfermedad se lo llevara, como cualquier otra enfermedad también te puede llevar. Y recién cuando ya estuvo listo el disco es que la sentencia de muerte, por decirlo así, llegó, ¿no? Duró un par de meses más, murió 2 días después de su cumpleaños, número 69. Hoy en día Bowie tendría 79 años. Tenemos un montón de músicos, estrellas de rock de los 60 en adelante, que todavía siguen vigentes pese a tener 80 años, Paul McCartney, Mick Jagger, etc. Y hubiese sido bueno tenerlo a él.
porque por lo menos hubiese ofrecido un poco más de otros discos. Pero fuera de eso, quiero ahora sí enfocarme rápidamente en Blackstar y por qué es un gran disco. Blackstar tiene una alineación de músicos que vienen del jazz, estrictamente del jazz. Bowie no cogió ningún músico conocido por él que haya trabajado antes y que tengan que ver con el mundo del rock. Él decidió girar hacia otra dirección. Que no es que no lo hubiese tomado antes, pero esta vez utilizó músicos que hacen un jazz mucho más profesional, quizás hasta progresivo, si se puede decir de esa manera, y que son mucho más agresivos para tocar. Y eso se siente en el disco. En la banda estaban Mark Giuliani en la batería, Tim Lefebvre en el bajo, Jason Lindner en el piano, y en el saxofón estaba, si no me equivoco, Donnie McClassin, si es que pronuncié mal el nombre, lo siento. Ellos fueron el núcleo que trabajó en las canciones, y trabajaron muy rápido, o sea, 2 o 3 tomas y ya tenían la canción, porque son gente que sabe tocar, sabe improvisar, son gente que han tocado muchos años juntos, entonces tenían ese conocimiento previo que ayudó muchísimo al disco. Bowie también tocó unas guitarras acústicas, algunas guitarras eléctricas. Hubo otro guitarrista que fue invitado para un par de canciones de manera muy concreta. Y curiosamente, James Murphy, el líder de LCD Sound System, grabó unas percusiones en un par de temas. De ahí nadie más se metió. Este es un disco interesante por cómo empieza. El inicio de Blackstar es monumental. Es el tema que le da el nombre al disco y que, si nosotros vemos cómo está nombrado en varios espacios en Spotify, en el video, en el mismo... en el mismo arte del disco, es una estrella de 5 puntas. Es lo que vemos, esa es la Blackstar, ese es el nombre del tema. Y es un tema que tiene un inicio particular y es como una especie de fade in agresivo, sube de una, no es que empieza, sino que como y eso ya nos pone en un ambiente particular. Es una canción larga, casi 10 minutos dura, y ofrece este ejercicio de composición de varias partes que están unidas. Y los acordes generan cierta tensión todo el tiempo. Y la voz de Bowie también. Blackstar es un tema tensionante en su desarrollo armónico. Y esa tensión le ayuda un montón, sobre todo a las voces que pueden ser que él mismo grabó todas las voces, o puede ser que grabó una voz principal y luego alguna otra que fue procesada por Visconti para que tenga una especie de sonido no natural. Se siente una segunda voz un poco como que si fuese de algo fuera de este mundo, y puede ser una alteración usando algún software o algo así, pero es como que una armonía que es perfecta y al mismo tiempo no termina de cerrar. Por eso el asunto de la tensión que hay en la canción. Blackstar es quizás una de las mejores cosas que hizo Bowie en toda su vida, en toda su carrera como músico, y es una canción que vale 10.000 veces la pena escuchar. La parte en que comienza, se transforma en otra canción, hay un fade in y otra aparece, es maravillosa, para luego volver al mismo movimiento, por decirlo así, del inicio. Es una canción fabulosa, es una pequeña construcción, no quiero decir de ópera, pero tiene ese sentido de narrativo muy fuerte, ¿no? Luego está "'Tis a Pity She Was a Whore", que es un título fuerte, que es una canción que él ya había grabado. Él la sacó como un demo que él hizo en su casa, literalmente. La sacó como parte de un sencillo que compartía. Era el lado B de un sencillo, el lado A era otra canción que también está en este disco regrabada, que va más adelante. Y la canción funciona, es una canción rápida, tiene fuerza, el saxofón es básico, y es como una especie de plato que tú pruebas y saboreas para pasar el sabor de lo anterior y luego poder seguir adelante. Funciona muy bien "'Tis a Pity She Was a Whore". La voz de él es increíble. Luego viene para mí el mejor tema del disco, que es Lazarus. Lazarus es el personaje de The Man Who Fell to Earth, creo que se llama la película de Nicholas Roeg, una película de los 70, 75, 76 también, que protagonizó Bowie y del cual apareció el Thin White Duke. Entonces,
Bowie retoma este personaje y lo convierte en el personaje de una obra de Broadway que él también trabajó como un escritor. Una de las últimas cosas que él hizo realmente. Su última aparición fue en la inauguración, en el estreno de esta obra, Lazarus también. Lazarus es un tema sobre la autopercepción y sobre la autoconmiseración casi. Y también de qué manera, desde esas posiciones que uno dice soy un desastre, no sirvo para nada, no sé quién soy, como también te conviertes en aquello que espera la gente alrededor. Y el personaje es una especie de estrella de rock. Entonces es paradójicamente deliciosa esta canción y todo lo que plantea en medio del disco. Sue or In a Season of Crime es el cuarto tema del disco, que es también esta canción que ya él grabó, una versión mucho más larga, también dentro de la onda jazzística que él estaba buscando, pero una versión jazzística mucho más tradicional, que remitía mucho a Charles Mingus y cosas así. Él grabó esa versión de 7 minutos, que luego fue un sencillo y que utilizó la canción que les dije anteriormente como lado B. La grabó y apareció como una canción nueva en este compilado que es excelente, que Nothing Has Changed, creo que se llama, un compilado que lanzó en el 2014, que es un compilado increíble. Quizás sea el mejor compilatorio de Bowie y solo faltarían las canciones de Blackstar y del EP siguiente para tenerlo cerrado. Si alguien no conoce la obra de Bowie, esa es una buena puerta de acceso. Y hay una gran diferencia en extensión y también en aproximación. Mark Julian, el baterista, hace un beat que recuerda muchísimo al drum and bass que hizo Bowie en su época en los 90. Entonces eso le da una agilidad impresionante también al tema. El resto de temas, los dos siguientes, a mí me parecen importantes en la medida en que quizás no se enfocan tanto en el elemento de la composición, no se siento que sean canciones tal cual, pero funcionan como puestas en escena y también como esos anillos del ánimo, de la emoción, de cómo te sientes. Están ahí para reflejar cosas y funcionan muy bien. Girl Loves Me y Dollar Day son esos dos temas que tienen una fuerza desde cierto sentido de calma, son temas como hacia atrás y más como tratando de generar un ambiente que mantiene todo el disco todo el tiempo. Y son increíbles también. El final de Dollar Days es una cosa impresionante, o sea, para escucharlo una y otra vez. Y el último tema, I Can Give Everything Away, es una joya. Es el mejor tema para cerrar el disco. Si Blackstar era el tema de inicio, I Can Give Everything Away es el tema de cierre. Hay una melancolía muy fuerte, hay una posibilidad de esperanza, quizás no tanto en la letra, pero sí en cómo la música está presentada. Es una canción menos tormentosa, por decirlo de alguna manera, y por eso se vuelve hermosa dentro de todo este grupo de canciones que van por un lado un poco más dark. Cuando llegamos a esta canción, estamos cerrando la experiencia completa. Y la experiencia completa vale la pena. Quizás para mucha gente Blackstar no sea un disco que se sustente en su totalidad. Yo recomendaría a esa gente que lo escuche con atención. Esa atención ayuda un montón. Las 3 primeras canciones suelen ser las más fuertes para muchas personas, pero las 4 restantes ofrecen no más de lo mismo, sino una especie de profundidad sobre los temas y sentidos del disco que le dan mucho más poder a lo que está pasando ahí. O sea, nadie puede tener dudas que Bowie no quería morirse, se estaba sometiendo a un tratamiento, quería salir de eso, pero eventualmente eso lo venció. Entonces es muy difícil asumir a Blackstar como un disco sobre él enfrentado a la muerte. Más bien es él enfrentado a algo oscuro que quería decir, no porque existía algo oscuro en él, sino porque a veces de vez en cuando es bueno introducirnos en esos espacios densos para tratar de entender qué hay de importante en lo humano dentro de esa oscuridad. Y este disco lo hace así. Este disco es eso. Es un gran disco y sí es un gran regalo que nos dejó a quienes lo escuchábamos. No puedo creer que hayan pasado ya 10 años, pero es importante entender o asumir que no importa el tiempo que haya pasado, escuchar Blackstar es estar en ese momento ahí presente escuchándolo. No hay otra forma de decirlo. Es un discazo.
Nos vemos pronto y si te gustó esto, pues déjame un comentario o suscríbete, etcétera. Y nos vemos con otro disco próximamente.